Hola. Bueno, para continuar lo que estábamos hablando en el campo, yo voy a tratar de dar un panorama de las pérdidas que estamos teniendo y lo que habría que tener en cuenta, dado que estos últimos años viene cambiando la condición. Y también mostrar algo de costos de cosecha, de automatismo, hasta a dónde van las máquinas en tamaño, y algo también de robotización y pequeñas máquinas. Que creemos que puede llegar a ser algo a un futuro, no sabemos cuándo, si 10, 15 años, pero viendo resultados de algunos análisis con trabajos de fotografías que tenemos 50 centímetros por 50 centímetros monitoreado el campo, vemos que los cambios de ahora en más van a ser realmente muy fuertes. Primero empezando por lo que es las pérdidas básicamente de cosecha, nosotros estamos tratando de decir muchos puntos de lo que es no perder granos en la cosecha, pero el punto fundamental que vemos es la velocidad de trabajo de la máquina, está totalmente relacionado con las pérdidas, pero hay que tener en cuenta una cosa, que la velocidad de trabajo va a depender del rendimiento de los cultivos y del estado de los cultivos. No podemos decir que vamos a cosechar a 6 kilómetros por hora, por ejemplo un trigo o una soja, supongamos una soja, que rinda 2.500 kilos con una máquina de primera clase, de clase 1, a cosechar con la misma máquina una soja de 6.000 kilos, la velocidad va a ser distinta, o una soja de 1.500 kilos. Entonces quiero darle algunos conceptos de eso porque me ha pasado, nosotros cuando hacíamos ensayos en cebada, que manejábamos la máquina que tenemos experimental, una Don Roque 125, iba a un campo y el del campo te decía tenés que ir a 6 kilómetros por hora. Y vos le tratabas de explicar que dependía mucho de la velocidad y no lo entendían. Hasta que bajábamos los datos en un mapa de rendimiento y le podíamos mostrar, ahí se daban cuenta de cómo eran las velocidades. Entonces acá tenemos un trigo, por ejemplo, para esta máquina, que esta creo que era una 1550, que el rendimiento estaba en 4.000 kilos y la máquina yendo a 6 kilómetros por hora iba bien. Ahora le agregamos un kilómetro más de velocidad y las pérdidas bajaban 100 kilos. Y supuestamente lo que pensaban todos, que si le agregábamos un kilómetro más iba a bajar 100 kilos más las pérdidas. Las pérdidas ahí bajaban 600 kilos. O sea, no es directamente proporcional. Cuando ya la máquina se saturó, llega un momento que empieza a perder mucho y es imparable como pierde granos, más que todo por la cola de la cosechadora. Si tenemos en cuenta solamente la cola de la cosechadora. Y esto lo está marcando en el mapa de rendimiento. Fíjense que pasadas de distintas velocidades, marca que esta rindió menos, pero no es que rindió menos, sino que perdió un montón de grano que no llegó a la tolva y no fue monitoreado por el monitor de rendimiento. Si ustedes aprenden a manejar el monitor de rendimiento, lo pueden ver el monitor de rendimiento, es muy bueno porque pueden manejar sin pérdidas. Pueden hacer andar una máquina sin pérdida a la máxima capacidad de trilla. Hoy ya existen sistemas automatizados que regulan la velocidad de la cosechadora según el rendimiento de los cultivos, metro a metro, o sea, en puntos de rendimiento, con lo cual ya no haría falta entender el concepto que les digo yo ahora, pero eso es una máquina más grande y las más automatizadas. Acá tenemos un lote donde, fíjense que podía ir a 25 toneladas hora y 20 toneladas hora la máquina, pero el rendimiento, por ejemplo, de maíz era 10.000 kilos y 10.000 kilos sí, y 4.000 kilos. Lo cual también varía la velocidad. Si vamos a un lugar a donde rinde 10.000 kilos, la máquina terminó yendo a 4 kilómetros por hora. Ahora, cuando entró en una zona de 4.000, 5.000 kilos, la máquina podía ir a 8 kilómetros por hora, siempre y cuando ustedes evalúen las pérdidas de plataforma que no sean excesivas, ¿no? Vayan viendo eso, las pérdidas de plataforma es muy importante, porque si tenemos una soja, por ejemplo, que está reseca, rinde poco, pero si le metemos velocidad, va a desgranar muchísimo y podemos tener pérdidas de más de 600 kilos por plataforma solamente. Entonces hay que tener cuidado con eso. O también sojas verdes que no la corta la planta, la arrastra y cuando la arrastra quedan chauchas abajo de la altura de corte, lo cual genera muchas pérdidas. Entonces siempre tengan en cuenta esos factores, cómo está el cultivo en ese momento y qué tienen que hacer. Acá un ensayo de fertilización, donde la fertilización fue la más alta y debería haber rendido más, que es ahí,
fíjense que rindió menos. Los puntos amarillos son de rendimiento menor, justo donde la fertilización había sido la más alta, que era la parte azul. Y cuando vemos velocidad, fíjense que la velocidad en ese momento fue arriba de 9 kilómetros por hora. Entonces, obviamente, si nosotros en el ensayo donde tenemos mayor fertilizante y va a rendir más, le metemos más velocidad de trilla o la misma velocidad de trilla, hacemos que el ensayo se empareje y tomamos la conclusión de que el trigo no responde a nitrógeno o el maíz no responde a nitrógeno, cuando la realidad es que nosotros diluimos ese rendimiento por la velocidad aplicada a la máquina. Con esto que quiero decir que uno, si se fija en los datos que genera y hace mal la cosecha, va a terminar concluyendo cosas que no existen. Y me ha pasado muchas veces escuchar ensayos donde terminan concluyendo eso y uno ve el mapa de rendimiento y el mapa de rendimiento indica que hubo pérdidas de cosecha. Ensayos en cebada, por ejemplo. Esta parte del lote, volví para atrás. Esta parte del lote rendía más de 6.000 kilos, estaba entre 6.000 y 8.000 kilos. Y fíjense las velocidades, cómo la variamos, llegando a 3 kilómetros y medio de velocidad. Eso manualmente. Cuando el rendimiento bajaba, que estaba cerca de los 3.000 kilos, la velocidad aumentaba y podíamos ir arriba de 5 kilómetros por hora. Bueno, eso se va regulando porque una vez que uno conoce la condición del lote, porque sabe que acá rinde mucho, acá al medio, acá poco, lo puede ir regulando de esa manera. En este caso tenemos un cultivo de cebada que era al promedio, entonces podíamos ir a 6 kilómetros y medio, 7, podíamos andar a esas velocidades. Pero miren el que viene ahora, es una cebada que rendía 1.500 kilos, menos de 1.500 kilos. En este campo, si el productor le dice, o la persona encargada le dice a usted, no pueden ir a más de 6 kilómetros por hora, está en contra de la persona que le está diciendo eso, del mismo productor, porque la máquina va a ir vacía, y si la máquina va vacía va a generar pérdidas también por viento, por cola de la cosechadora. Con lo cual nosotros vemos que el punto justo entre que no pierda por la cola de la cosechadora y la velocidad justa era ir casi a 9 kilómetros por hora. Entonces cortábamos un poco más abajo, pero íbamos rápido y no teníamos pérdida de cosecha. Obviamente que ese cultivo, si ustedes lo agarran y lo movían fuerte, no perdía grano tampoco. Entonces con esto le estoy mostrando que la velocidad es relativa siempre y cuando le condicione el cultivo que tenga el cultivo. Bueno, este es otro mapa de pérdida, donde en soja se llegó a perder promedio en esta pasada 600 kilos, y era porque el operario de esta máquina iba corriendo carrera con la máquina que estaba en el lote del lado, para ver quién iba más rápido cosechando, y después se vio todo en las pérdidas de cosecha. Estas pérdidas son fotos de campos, en los cuales están cercanos a Manfredi, tengo otros cercanos a la localidad de Santa Fe también, y tenemos de Buenos Aires, pero las pérdidas en Córdoba, básicamente en las zonas donde hay mejor parque de cosechadoras, fue realmente no tan alta, pero en algunos lotes donde entraban máquinas viejas y le querían meter velocidad para terminar rápido porque tenían miedo que se le inunde el lote, estaba la situación esta, que fíjense la pérdida por cola que tiene. Esto es todo pérdida por cola de la cosechadora, hay cerca de 400 kilos de pérdida por cola. Esto es bastante normal de ver en estas épocas donde hay llueve, los campos son tan complicados y la gente quiere salir rápido. Fíjense que en muchos casos contratistas que tenían máquinas de las más grandes tuvieron que comprar máquinas más chicas. Pasaron de tener máquinas, porque la máquina más grande años atrás pesaba alrededor de los 15.000 kilos. Las últimas que han entrado están pesando más de 20.000 kilos. Le pongamos duales, triales, oruga, lo que sea, se hunden, hay situaciones que se hunden lo mismo. Entonces terminaron comprando máquinas ya viejas que estaban para desarmar, les pusieron repuesto y con esas máquinas podían cosechar. Pero cuando se salía con esas máquinas y no estaban bien reparadas, empezó a verse mucha pérdida por cola de cosechadora. Esto es, miren la cantidad de pérdidas que hay en este cultivo, pero está todo bien desparramado. Entonces esto hace pensar que fue una cosechadora que era buena máquina, que tenía un buen desparramador, que cuando entraban los granos los desparramaba lejos y no se puede identificar si una pérdida de plataforma, de cola, de nada, porque está todo bien desparramado.
Situaciones como esta también, donde en soja nace donde pisa la máquina, la tolva, el tractor, queda en el piso. Cuando le pisa, la entierra y después nace todo con las huellas. No sé si se ven bien las fotos ahí, pero tenemos las huellas ahí, todo huellado. ¿Dónde nació? No quiere decir que acá no haya pérdida, sino que como no le pisó, no nació todavía. Una pérdida bastante común cuando es esta, fíjense la cantidad de granos que hay, que salieron plantas pero que están tirados ahí. Esto es en la cabecera, normalmente se suele dar, pérdida de plataforma y de cola también hay. Bueno, otra pérdida también por huellado, pero está bien distribuida esta pérdida, pero cuando le pisó, nació. Esta pérdida que estaba arriba de los 800 kilos de maíz perdido, esta también, fíjense lo que es, está prácticamente más que sembrado el lote de nuevo. Entonces, si tiene más de 500 kilos, imagínense lo que es la pérdida que tienen ahí y cómo está el cultivo. Otra pérdida más. Estos son todos ya en la zona de Santa Fe y Buenos Aires. Bueno, normalmente el esquema de pérdidas lo que dice que las plataformas generan el 70% de las pérdidas y la cola el 30%. En situaciones como esta muchas veces se invierte, hay 70 por cola y el 30 por plataforma, y lo que les decía anteriormente va a depender de la condición del cultivo. Si el cultivo está complicado porque cuando lo tocamos desgrana, va a haber más pérdidas por plataforma. Si el cultivo está bien, le metemos pata, seguramente vamos a tener más pérdidas por cola. Y después el otro tema es que si vamos rápido en cultivos como soja, vamos a generar el problema serrucho que arrastra y corta arriba. Cuando corta arriba quedan las chauchas abajo que quedan ya en el campo, con lo cual se generan pérdidas por plataforma. La medición de pérdidas básicamente es lo que expliqué en el campo, es tirar 4 aros apenas pasa de la plataforma, 3 apenas pasan y 1 abajo, que ya esté de tirar abajo ya es relativo porque las máquinas no van a ver nada de grano ahí tirado, sino lo van a ver en la cola por lo general. Y acá tengan en cuenta que si tenemos un buen desparramador, tienen que ser aros ciegos, o sea, tiene que ser una tapa de 56 centímetros de diámetro, que es la del tacho de 200 litros de aceite, por ejemplo. Esa tapa, ¿qué va a hacer? Va a dejar la pérdida abajo, que es la de pre-cosecha y la de la plataforma, y arriba va a dejar la pérdida de cola de cosechadora. Si ustedes quieren que el desparramador no interfiera en la medición de la pérdida, lo pueden levantar o desactivar, y el grano va a quedar tirado, como les mostré en la foto primera, todo en una línea, y ahí lo pueden medir. Esta es una tabla de pérdidas, donde está ahí en las bolsas que les di a algunos, tengo más bolsas ahí que le quiera. Está la tablita de pérdidas. Se aconseja que en soja no sean más de 80 kilos de pérdida, el maíz 150, sorgo 150. Bueno, esto viene de rendimientos ya y condiciones de hace varios años y no se modificó nunca. Nosotros vemos que ya para una máquina buena y un cultivo con más de 5.000 kilos de soja es muy complicado llegar a 80 kilos de pérdida. Hay que tener un poco de criterio a la hora de entrar el lote para ver cuánto es la pérdida. Pero hoy digamos que hasta duplicando en algunos casos podría estar bastante bien, digamos. Más en condiciones como este año para algunas zonas, ¿no? Y fíjense, acá tienen la tablita que 60 granos de soja equivalen a 100 kilos de pérdida, 33 de maíz a 150, entonces bastante fácil de medir las pérdidas de esa manera. Acá les voy a mostrar algo que supuestamente es la tendencia y lo que muchos especialistas vienen hablando, de que la relación costo-tamaño de las cosechadoras ya hace rato debería haber parado el crecimiento de las máquinas, o sea, ya no deberíamos tener máquinas tan grandes, digamos. La realidad es que todos los años siguen creciendo los tamaños de las máquinas. Se habla de que esa es la relación que está ahí, año a año fue creciendo el tamaño de las máquinas, de los motores. En lo que es separación y trilla no varió mucho, pero los motores han ido creciendo muchísimo. En un estudio que hicimos nosotros de los últimos 20 años, prácticamente en los últimos 10 años no ha habido tanta diferencia en lo que es la trilla y la separación, pero sí en motores prácticamente se duplicaron los tamaños. ¿Y qué es lo único que logra hacer que una máquina que le seguimos metiendo motores más grandes, la seguimos haciendo más grande, sea eficiente hoy? Es la tecnología.
Si tenemos tecnología, la tecnología, por ejemplo, que les mencionaba al principio, de manejo solo, que la máquina se maneje sola según el flujo que va entrando, no que el operario tenga que verlo a ojo y bajar la velocidad, subir la velocidad, aumentar las vueltas, disminuir las vueltas. Todo lo que es la regulación de la máquina, si se hace automatizada, permite que sigamos metiendo motores y máquinas más grandes. Por otro lado, yo siempre digo, cuando comparamos con respecto a Estados Unidos con Argentina, que la situación es bastante más diferente, la nuestra, con lo que de Estados Unidos, porque un productor que antes vivía con 600 hectáreas en Estados Unidos, hoy le está haciendo falta 1000 a 1200 hectáreas. Y el productor, va él arriba de la máquina, va la mujer y va el hijo, y no tiene un empleado, porque el empleado, si lo tienen que pagar, le cuesta $100.000 al año. Entonces, como le cuesta $100.000 al año, el tipo trata de cosechar todo el grano manejando él o la mujer. Y entonces ahí sí se entiende que las máquinas siguen creciendo en potencia, en tamaño y en ancho de cabezales, porque esa persona tiene un mes para cosechar 1200 hectáreas. Entonces tiene que ir al palo, digamos, y tener muchas cosas automatizadas. Pero si esa misma relación la traemos a Argentina y la ponemos en el Chaco, comprar una máquina de $700.000, $800.000 en el Chaco y ver la zona donde estamos trillando, le vamos a poner una plataforma Draper que cuesta bastante cara y vamos a cosechar una soja de menos de 2.000 kilos, es muy complicado amortizarla, porque vamos a tener que ir muy rápido, vamos a generar más pérdidas, con lo cual, con esto le estoy diciendo que hay que adecuar la máquina que se va a comprar a la zona donde se va a trabajar. Acá les voy a mostrar datos de lo que fue, de lo que resulta cosechar un lote a una determinada humedad de grano en lo que cuesta más de gasoil. Los números son de hace 2 años, no los puse en los nuevos, porque me genera una discusión con la gente que siempre terminamos entre que si es 750, 1.000 pesos o es 500 lo que hay que cobrar. La realidad no quiero mostrar cuánto es lo que hay que cobrar en este sentido, pero sí lo que puede perder un contratista si pacta un precio. Y, por ejemplo, si pasa a un determinado horario, 8:30, 9 de la noche, y le cuesta avanzar a la máquina, ¿cómo la cosecha en esa hora? Pierde plata, pierde directamente plata. Básicamente, si cosecha a 9%, 11% de humedad el grano, que es un grano reseco, fíjense que gastó 9,65 litros por hectárea esa máquina. Al precio del gasoil en ese momento, que eran 10 pesos, eran 96 pesos. Y la otra es, tengo acá, a 12% de humedad de grano, fíjense que es casi 12 litros. Entonces, si comparamos 9 contra 12 litros, tenemos una diferencia de precio que cuando el contratista le está sacando los números, prácticamente le disminuye el negocio en un 31% de su ganancia. Tengan en cuenta que mucha de la utilidad que se plantea de la tarifa de FACMA, a ver si lo tengo acá, la tarifa FACMA, en ese momento que hace 2 años, la soja estaba con un precio orientativo que era de 544 pesos por hectárea. Si el contratista rebaja el 20%, pasa a tener un precio con rebaja de 435 pesos. Con lo cual, el saldo operativo para eso le quedan 122 pesos. Hay costos que se ven y costos que no se ven. En los costos que se ven son los más comunes, que el gasoil, todo lo diario, y en los costos que no se ven, por lo general, una máquina que chocó contra un poste y siguió cosechando, pero después cuando va al galpón la tienen que reparar, y eso cuesta también. Mientras con este precio tenemos una utilidad calculada de 90 pesos por hectárea, hoy nos queda el saldo operativo, porque acá falta un cuadrito que no se está viendo, queda un saldo operativo de 122 pesos, que no llega a pagar ni siquiera los costos que no se ven. O sea, el contratista no tuvo ganancia, no tuvo utilidad. Nosotros hoy ya estamos fijándonos que lo que es la cosecha, hay muchos contratistas, amigos, que han logrado pasar de contratistas a lograr hacer un molino, por ejemplo, harinero, y a ese molino harinero hoy ya lo están empezando a hacer la trazabilidad de los procesos. La semana pasada ya logramos la certificación del grano y nosotros estamos logrando lo que es un código QR. El código QR es este que está ahí, no sé si lo ven todos.
es como el del celular. Uno puede escanear el paquete de harina o un paquete de fideos y le va a decir toda la trazabilidad de la harina que está ahí, de dónde vino, de qué lugar del campo vino y qué se le hizo, cómo se sembró, cómo se pulverizó, con cuánto se fertilizó, con qué proteína sale ese grano, a dónde va, con qué gluten va a salir. Bueno, tienen toda la trazabilidad. Obviamente que este molino es chico porque es de 30 toneladas por día y necesita de 4.000 hectáreas a la redonda de trigo, con lo cual está tratando de buscar todo lo que son productores certificados. Y se le va a pagar a ese productor que esté certificado $8, desde 4 a $8 más por tonelada. Yo le estoy hablando de estos pequeños precios, pero ¿por qué? Y ya les voy a contar por qué. Porque hoy nosotros creemos que el trigo no se vende y que no se paga. Hay lugares en el mundo, para que se den una idea, que están pagando el trigo argentino en $300. Hay cupos que hoy las empresas no lo están cumpliendo prácticamente, porque no hay productores que le entreguen el trigo con la calidad que quieran, que es 11% proteína, ya de peso hectolítrico y gluten, lo tienen que arreglar también. Si le pagan el día, por ejemplo, hoy lo pagan antes de sembrar y ya lo entregan ustedes en diciembre, por ejemplo, a ese trigo, y lo están pagando $150. Y ese trigo que lo pagan $150, después lo venden a $300 en Europa. Entonces, por eso nosotros estamos metiéndole mucha ficha, digamos, lo que es la trazabilidad y a la certificación de los cultivos. También les muestro el caso de soja. En soja están pagando $20 más si tiene más de 39,5 de proteína. Eso ustedes llevan la muestra de la bolsita de soja y tiene 40% de proteína, ya le pagan $20 más por tonelada. Para darle una idea, estas empresas del año pasado no cumplieron con el cupo. Le faltaron productores que le entreguen la proteína. Nosotros hemos estado cosechando soja la semana pasada, varias hectáreas, todas están arriba de 40. Y nosotros, a donde dejamos ese grano, lo va a vender o lo va a entregar el precio común. Si ese grano nosotros lo llevamos a un lugar donde nos paguen $20 más, es bastante plata más, digamos, que está ganando ese producto. Acá les voy a mostrar una cosa que para mí va a causar la revolución del agro, que es, fíjense que el punto que está acá, que es redondito, es un punto de mapa de rendimiento. El mapa de rendimiento se hace con el ancho de la plataforma y el tiempo de grabado de los datos, que puede ir 1 segundo, 2, 3, hasta 15 segundos tienen algunos monitores. Comparando un dato que esté grabando cada 3 segundos, estamos a 6 km por hora, está avanzando más o menos 10 metros la cosechadora. Y una plataforma de 40 pies, estamos hablando de 11 metros por 10 metros, sería un punto de rendimiento como este. Y esto que está acá al lado, que ustedes ven, son fotografías con NDVI, que están a 50 centímetros por 50 centímetros. O sea que en un punto de rendimiento, con una plataforma de 40 pies y guardando en 3 segundos, estamos metiendo 440 datos de fotografía, en este caso es NDVI, pero de un píxel de 50 centímetros por 50 centímetros. ¿Qué quiero decir con esto? Que fíjense que ese punto, que es este de acá, llevado a este cuadradito que está acá, tiene microvariabilidad. La microvariabilidad de suelo muchas veces está causando la mitad de rendimiento, y estamos hablando en 50 centímetros la mitad de rendimiento. Hoy todo esto parece un verso, digamos, pero la realidad es que el camino que están siguiendo mucha gente es conocer el lote metro a metro. Y entonces surge la pregunta, ¿con qué máquina hacemos eso? ¿Están las máquinas hoy disponibles para hacer eso? En algunas máquinas sí, en otras no. Entonces, ¿qué surge? ¿Cómo se van a hacer estos trabajos a futuro? Van a haber robots, y ya hay robots, se están probando, en lo que es fertilización ya andan, fertilizan de a 2 surcos, sembradoras que siembran un surco y cosechadoras de surco por surco. Son de rápida acción, tienen automatismo, tienen robotización, con lo cual pueden hacer cambios en 10 centímetros de la densidad de siembra. Si reconoce que el suelo varía, hace el cambio en 10 centímetros. Entonces esto realmente lo hemos descubierto la semana pasada en los trabajos que nos pusimos a ver, que estamos teniendo mucha microvariabilidad y la posibilidad no entendíamos por qué salían las máquinas que cosechaban o sembraban a un surco, y ahora estamos entendiendo que la era esta es la era de la información. Otra cosa que les quiero mencionar, no es que se nos ocurra a nosotros la era de la información, sino que ya hay empresas que hasta el momento llevan invertidos $4.000 millones en lo que es el manejo de datos.
4.000 millones de dólares, estamos hablando de que son prácticamente 20 Messi, 20 jugadores con Messi. La estructura de la empresa, de lo que tiene la empresa y la gente que va a tomar, cuesta más caro que el Barcelona, que mantener el Barcelona y el Real Madrid juntos. O sea, imagínense el negocio que es esto, porque ¿a quién se le ocurre tener un Barcelona y un Real Madrid pagándolo mes a mes si no le va a dar un rédito económico? Entonces, eso es lo que nos lleva a pensar que el campo va a llegar a niveles como estos. Nosotros como Argentina tenemos una diferenciación respecto a todos los países del mundo en lo que es la siembra directa y cómo se trabaja en Argentina. Si nosotros seguimos metiéndonos en temas cada vez más finos y llegar a lo que es la trazabilidad de los productos y la certificación de los productos, creemos que el precio lo puede duplicar el productor, pero no como grano, puede vender el grano como grano, pero lo ideal sería que haga una industrialización, pero con diferenciación, porque si va a hacer lo mismo que otro, no va a ganar nada y probablemente se funda lo más rápido posible. Pero si lo hace diferenciado, seguramente va a tener el rédito económico, y es a lo que estamos tratando de apuntar nosotros porque lo vemos que es el futuro. Bueno, si hay alguna pregunta y le puedo contestar con muchas ganas, lo hago. Gracias.